Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de que nos reciben en sus hogares. Eric Almonte, pero yo soy Martín. Pero Eric es mi hijo, qué bueno que recordamos a Eric. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Programa cargado de comentarios, cargado de noticias y sobre todo, más que eso, cargado de mucho amor para ustedes. Vamos a escuchar la canción y luego nos vamos al Evangelio. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo y toma mi vida, oh Cristo, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Como han visto, una palabra de Dios que nos ilumina, que nos pone en contacto con el tiempo litúrgico que estamos viviendo, la Cuaresma. La Cuaresma avanza y es el tiempo de irse concentrando lo importante. Y lo más importante en este tiempo es saber que Dios es amor. Si Dios es amor, entonces ahí está la clave del asunto para el cristiano que se ha dispuesto a caminar, a prepararse para celebrar la Pascua. El evangelista San Juan, en el texto que hemos escuchado, nos presenta y nos habla de un extraño encuentro de Jesús con un personaje. Intuimos que es un personaje importante del círculo político, social, de poder de aquel momento. Es un personaje que puede tener distintas lecturas
o podríamos también calificarlo y describir perfiles diversos por la forma también de él conducirse. Dice el Evangelio que el encuentro que se genera entre Jesús y ese personaje que es fariseo, que se llama Nicodemo, es un relato, es un encuentro que es el mismo Nicodemo que toma la iniciativa de ir con Jesús. No es Jesús que le llama a él. Es interesante también que al tomar la iniciativa no lo hacen como hacían muchas personas al encontrarse con Jesús. Lo hacen en un momento determinado y un momento que tiene mucha significación dentro del contexto bíblico. Lo hace de noche. Ustedes saben que la oscuridad y de noche, la oscuridad es un momento en el cual podemos usar para muchas cosas, para vigilar, para velar en oración, pero también para tomar cosas que no son nuestras. También lo podemos usar para encontrarnos con personajes que no queremos que se den cuenta que nos encontramos con ellos, porque quizás podríamos nosotros disminuir en cuanto a lo que se refiere a nuestro honor o nuestra valía ante ese grupo social que representamos. Entonces intuye que Jesús es un hombre, la primera cosa que ve este hombre, que es un hombre de Dios. Y por eso entonces se mueve y va a él en las tinieblas. Jesús lo irá conduciendo poco a poco a la luz. Esto es lo interesante, que Jesús lo recibe a él, pero lo va a conducir a la luz. Nicodemo entonces, en este texto, representa en el relato a todo aquel que busca sinceramente encontrarse con Jesús. Eso está claro. Representa a todo aquel que desea encontrarse con Jesús. Por eso, en cierto momento, Nicodemo desaparece de la escena y solamente aparece Jesús, que es la luz. En este personaje, que es Nicodemo, yo descubro posiciones también distintas de personas. Descubro 5 posiciones. La primera es de aquel que se une a Jesús de todo corazón y que está dispuesto a verlo a la luz del día, sin problema, sin que lo critiquen. Está claro en lo suyo. Está claro en lo suyo. Otros que lo hacen por conveniencia. Me conviene estar del lado de los cristianos, de los católicos, de Jesús, porque soy político, me conviene. Ya sabemos para qué. Conveniencia. La otra postura, a escondidas, en la oscuridad. Parece como lo hizo Nicodemo, para que no le vean, para no ser juzgado por el público, por el grupo al cual él pertenece, que el caso que pertenecía él a los fariseos. Y el otro grupo, los dudosos. Esos no saben si pertenecen a Jesús o a quién, están dudosos. En cualquier momento puede la balanza inclinarse para un lado o para otro. Y los últimos son aquellos definitivamente indiferentes, que le da lo mismo una cosa que otra. Lo interesante es que en ese personaje nos descubramos nosotros en este proceso que estamos haciendo de camino hacia la celebración de la Pascua. Si estoy entre esos dudosos, hay que decidirse por Jesús, que es el amor. Si estoy en lo que estoy viviendo solamente por conveniencia, que me muevo en la oscuridad, y la prensa, la radio, la televisión nos presenta situaciones de hombres y mujeres que se mueven en la oscuridad, haciendo sus planes, dañando, destruyendo personas, países, culturas. Y esa gente hay que denunciarla, porque son peligrosas. Jesús entonces no se desapareció con Nicodemo en la oscuridad, se mantuvo en la luz. Quien desapareció fue Nicodemo. Cada cristiano es un hombre, es una mujer que no desaparece en la oscuridad como Nicodemo, sino que se mantiene siempre con la antorcha encendida, iluminando su camino y el camino de muchos que dependen de su testimonio, de su vida. Lo importante es que Jesús hoy entonces con esta actitud nos invita a verle a Él como el crucificado que nos ama. Si Jesús está en la cruz es porque nos ama, no por un capricho. Y
nos amó tanto que nosotros le pagamos, esos que vivimos, que caminamos en la oscuridad, los dudosos, los clavamos en la cruz por no definirnos. Y Él se mantiene firme. Te amo, te quiero y me entrego por ti. Que seamos capaces nosotros en estos días, en este tiempo de preparación para la Pascua, de entender que ese crucificado, que ese crucifijo que está en mi casa, que parece que se confundiera con un objeto de arte, es el Dios cristiano, que me ama, que me acepta, que me quiere y que desea y me propone y me pide que yo sea luz en la oscuridad. Que así sea. Sí. El Evangelio de hoy tiene, cuando habla justamente de la oscuridad, por eso dice la palabra, que al que mucho sabe, se le va a cobrar más. Porque usted tiene la luz, Exactamente. usted no puede ignorar. Exacto. O sea, el ignorante, que no sabe nada, que no conoce la palabra, bueno, puede haber compasión con él. Una gente que está en una selva, que no se ha evangelizado, que no conoce nada, que vive en una tribu, ¿qué tú le puedes pedir? ¿Verdad? Ahora, el que conoce, nosotros los laicos, ustedes los sacerdotes, que conocemos las palabras, que conocemos los hechos, entonces a nosotros sí se nos va a cobrar más. Juan Pablo II, en el Concilio Vaticano II, se atrevieron a decir lo siguiente: nos has enseñado que Cristo revela al hombre la autenticidad de la humanidad, enseña al hombre la verdad, enseña al hombre la vida, pero también habla de la entrega total a la que usted se refería, que es el amor. Él va a la cruz y hace ese sacrificio como cualquier niño que llevaran, que no es el caso, o el niño de Abraham, que lo llevan, pero Jesús no. Jesús estaba consciente. Y el dolor de Jesús mayor era por lo que lo rodeaban, que lo quería y lo amaba, y sabía que lo iban a traicionar. Así es. Pero el Papa Juan Pablo II le gustaba repetir: el hombre es el camino de la iglesia. Por eso alguien se atrevió a decir: el tercer milenio o será cristiano o simplemente no será. Y por eso todas esas religiones que vienen saliendo, todos estos curas que se creen que son más grandes que el Papa, todos estos laicos que hablamos un poquito, que leemos algunos textos y ya pensamos que estamos salvos, y ya pensamos que ya llegamos, y ya. O algunos hermanos obispos que le ponen la cosa de rey, se creen reyes. Y eso el Señor lo toma mucho en cuenta, porque Él es un Dios de amor, porque Él nos entrega todo a nosotros. Y lo de Nicodemo es porque a la gente le gusta jugar mucho a los fluchés. Nicodemo no era cualquiera, él sabía lo que estaba haciendo, y él sabía dónde estaba yendo, pero no iba de día. Exactamente. Él jugaba a su palé. Pero ¿dónde es el que él va? Él va donde Jesús. Jesús lo conocía muy bien. Jesús sabía quién estaba tratando. Entonces, en este inicio de Cuaresma, es para reflexión, es para uno comenzar a reflexionar y a buscarse en su yo interior. Todos tenemos una conciencia del diablillo. Yo lo puedo estar hablando a los televidentes y hablarles a ustedes y hablar lindísimo, pero en mi corazón yo sé lo que sale de mi corazón. Entonces, nosotros los invitamos en este momento, con la anuencia suya, a reflexionar. Y como decía el Padre Juan, no es arreglar todas las cosas que tú tienes. Arregla una primero, no importa la que tú quieras.
Arregla esa. Que a veces yo iba en confesión del padre Juan, un jesuita, y yo le decía tantas cosas que lo volvía loco. Y entonces me decía, no, dime una nada más que tú quieras cambiar. Comienza con esa, y cuando tú vuelvas, Otra. vamos con otra. Pero levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Eso. Yo tengo a Jesús. Muy bien. Es lo importante, sí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Me va fuerza, tú me das. Y todo eso es posible, que todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Me va fuerza, tú me das. Y todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Oh, ella piensa que viene como gobernadora de la República Dominicana, Oh. porque ella no es diplomática. Ella es una comerciante. Empresaria. Empresaria, Y- sí. Una empresaria. Sí, comerciante. Sí. Entonces, este país, de los últimos tiempos, hemos tenido dificultades. Tú fuera de cámara me hablaba que chequeando el material de los últimos embajadores te encontraste con Pastorino, Así es, sí. pero también nosotros tuvimos aquí una señora que vino de embajadora, pero que lo que tenía era un esposo, un embajador, y entonces uno no sabía cómo decirle. Suerte que el cardenal lo mandó a lavar su traste y a atender su macho. O sea, mi saludo, su eminencia, que yo sé que usted ve el programa. Entonces lo mandó a lavar su traste y a atender su macho. Esta señora viene ahora, que todavía ella es la candidata, tú explicarás de manera técnica, Así es. para que los televidentes puedan tener conocimiento de cómo se nombra un embajador, y en algunos países no se le da la placea. El beneplácito, sí. Beneplácito quiere decir que se acepta la bienvenida. Pero aquí, como ella viene como gobernadora, cree ella que eso va a pasar. De manera que ahí la tenemos y nada, te dejamos. Tú eres el diplomático de Sí, carrera y no a la carrera, para que te expliques. Aquí, en estas declaraciones que hace la señora candidata Candidata, sí. a embajadora,
que realmente no es de mucha sorpresa para nosotros las personas que manejamos las relaciones internacionales, porque hay que ver el contexto en que ella la dice. La comisión del Senado, son 5 senadores, dirigida por el señor Ben Cardin, un senador por el estado de Maryland. Este estado es puramente demócrata, al igual que él. Él es demócrata, del Partido Demócrata. Entonces, debemos de ver la agenda que tienen los 2 principales partidos, tanto demócrata como republicano de los Estados Unidos. ¿Cuál es la agenda que tiene el Partido Demócrata? Inmigración, pro agenda LGTB y sobre todo la pro inmigración, pro agenda LGTB. LGTB. Sí, LGTB. Entonces, ¿Puede explicar un poquito también para el público televidente que quizás ayudarnos qué significa, verdad? Sí, claro. Y la agenda pro aborto. Son 3 vertientes que tiene este Partido Demócrata. El Partido Republicano es totalmente contrario a esa agenda que tiene el Partido Demócrata. Totalmente contrario. Entonces, esta señora, que tiene más de un año para ser evaluada, hace más de un año que renunció el señor James Brewster, que fue el anterior, Wally. La señora. Señor o señora, no. No, señora, tenía un esposo. Okay. Bueno, y ella lo presentaba como su esposo. Bueno, ok. Entonces, la señora tiene más de un año y medio para ser evaluada, ni siquiera confirmada por el Senado. Y aquí estamos sin embajador. Entonces, ¿qué pasa? Hay una motivación de parte de ella por ya consumir eso y tiene un senador del Partido Demócrata haciéndole una pregunta en relación al tema de la sentencia sobre los inmigrantes aquí. La respuesta de ella es totalmente acertada. Sí, yo voy a ayudar a que esas personas... Pero ella es republicana. Totalmente. Entonces, hay que ver, porque ella tiene una agenda partidaria, una línea partidaria, como empresaria, y ella quiere representar, evidentemente, los intereses de su partido. Y más aún que es amiga personal y vecina en una de las casas del presidente Trump. Entonces, hay que ver si esta respuesta fue atenuante y fue realmente diplomática para que sea confirmada y ya realmente salga como embajadora de los Estados Unidos ante la República Dominicana. Es el primer escenario, escenario que podemos ver ahí. El segundo escenario es que realmente sí, ella tenga estas intenciones, porque ella es la segunda embajadora mujer que está aquí en el país y la primera que también fue republicana en el primer gobierno del presidente George Bush, padre, sí, la señora Dorna. Ella, aunque la agenda del partido era esa, pro inmigración, anti-inmigración, anti-aborto y anti-LGTB. Había estado Rina también. Sí, aún así ella... Rina, sí. Donna Rina. Donna Rina, es la misma, Sí. Que fui yo que la recibí. Ahí está. Mire qué bien. Puerto Plata, ella llegó por Puerto Plata. Me tocó trabajar una semana completa con ella. Sí. Pero fíjate, los demócratas, Barack Obama, deportó 3 millones y pico. 3 millones y pico. O sea, una cosa es la política y otra cosa es la aplicación de la política. Fíjate lo que ha estado pasando con Trump, que llegó leoneando y ha tenido que ir cambiando todas las cosas. O sea, lo que tú acabas de decir tiene mucha... va en buena nariz, porque quizás ella es para conseguir ese voto de ese legislador. Y después que llegue, tiene que cambiar la política. Porque ellos mismos le dieron ¿cuántos millones a Haití para la recuperación de Haití? Y no han podido. Y lo otro es que son ellos los que están hablando de hacer una muralla. Entonces, ¿cómo tú vienes a entrar en un país ya con una línea como esa? Porque el término que ella ha usado es ayudar, porque ella sabe que no puede ser imponer. Sin embargo, el PNUD dice aquí, lee lo que dice el PNUD a los televidentes, aquí. Representante del PNUD afirma cada país decide soberanamente su política migratoria, claro. Pero son abortistas. El PNUD nos manda a nosotros a que nosotros tenemos que controlar la población. Fíjate.
O sea, lo que es la política internacional. Pero nos mandan a nosotros, pero no se han referido a Haití nunca con relación a la migración, al aborto. Párase donde quiera y sean muchos y apabúllenlo a los dominicanos. Sí. Esa es la problemática de estas naciones. Pero ellos acaban, los norteamericanos, de hacerle un cerco a los haitianos en las costas de ellos y lo están devolviendo, no lo dejan echar. Es más, cuando el asunto del terremoto hubo una facilidad de recibir una cantidad de haitianos Ya. y ya se le venció el permiso y es para atrás que van. Se eliminó. Sí. Claro. En Chile, que lo estaban aceptando, y en Brasil, ya lo están mandando para atrás. O sea, hay una situación que se está dando muy compleja y la culpa la tenemos nosotros. Yo amo los haitianos, yo quiero los haitianos, pero los quiero de aquel lado. El problema es que si tú le das trabajo a un haitiano, tú le estás quitando el trabajo al dominicano. Así es. Doctor, disculpe, no solamente eso. Yo pienso que cuando una persona migra hacia otro país, a otro estado, lleva consigo todo un paquete, una mochila, de familiar, cultural, académica, laboral, religiosa, todo eso. Pero también de violencia. Si esas personas que migran son personas quizás no muy cultivadas y son personas que tienen su problemática, exportan o traen al país que visitan o en el cual quieren residir también sus prácticas violentas. Estamos ya asistiendo en el país a una serie de prácticas violentas terribles. Ya hace poco me llegó una señora que una hija estaba enamorada de un haitiano, el haitiano tenía otra mujer, la mujer entonces, el haitiano fue a buscar a esta dominicana para matarla. Ven los conflictos que ya comienzan a surgir, la interacción. Entonces, se están viendo situaciones y prácticas violentas que no son típicas dominicanas, sí, y que la estamos viviendo ya nosotros. Entonces, el tema migratorio es un tema importante, ¿verdad? Y eso a propósito del tema este de la nueva embajadora de Estados Unidos ante República Dominicana, ¿verdad? Que estábamos introduciendo. Sí. En el segundo escenario de la que se trata realmente con esta embajadora es que sí, que ella sea injerencista, al igual que otros embajadores y embajadoras que hemos tenido. No sé si usted recuerda el caso que mencionamos de la señora Almudena Mazarraza, embajadora de España ante la República Dominicana, que en una de sus declaraciones dijo que aquí no existía seguridad jurídica para invertir. La República Dominicana en su pleno apogeo de inversiones, tanto internacionales como locales también, y esta señora dice eso, ahuyenta a todos los empresarios. Sí, que pero dicen, ella dijo eso porque ella tenía un interés con alguna problemática de una tierra en Bávaro, porque debo hacerte esta pequeña aportación. La mayor inversión en el turismo la tienen los españoles aquí. Sí. Entonces, la tierra del este había unos conflictos y ya los embajadores no se quedan. Los de Estados Unidos siempre han sido muy fuertes en eso. Ya los embajadores en el mundo ya son defensores de la inversión que hace cada país. Pero no dejó de hacer una injerencia, eso fue una frescura de ella. Ya no tenía que decir eso, ya lo que tenía era que dejar los tribunales que conocieran el caso. Pero mira, la situación de la injerencia de los países va más fuerte de ahí. Esta señora es de origen judía, así es. pero no de origen judía, sino de origen judía que vivió en Rusia. Pero, ¿qué hay en Israel? Y mira que yo soy casi pro judío, yo adoro el pueblo de Israel. ¿Qué tiene Israel en la franja de Gaza? Tiene una muralla. Y hay aquel que pasa de un lado a otro. Quiere decir que ella tiene una serie de contradicciones, que ella tiene que llegar primero y ver, porque lo que usted expresa va todavía más lejos. Los haitianos todavía mantienen el vudú. Ellos no tienen una verdadera religión. Y el creol, ¿tú sabes en cuántas partes se habla creol del mundo? En Haití nada más. O sea,
no han revolucionado nada. Ellos se han mantenido igual, porque la oligarquía haitiana los odia a ellos, en Petionville y en Guadabuqué. Los haitianos no se pueden desplazar como se desplazan aquí, porque tienen una policía especial que hasta lo golpea. Hace muchos años que la famosa, que quieren que nosotros absorbamos, cojamos a población, y es imposible porque la cultura nuestra es totalmente distinta a la cultura de ellos. Nosotros no tenemos esa cultura, y esto está cogiendo que cada día, lo último que hicieron con el asunto de la bandera, y es inaceptable, y si lo siguen haciendo hay que llamar un levantamiento en contra de ellos, sin violencia, pero echándolo de aquel lado. Y ahí no se puede respetar nada, ahí tiene que haber una desobediencia civil, porque la patria es lo primero. Sí. Entonces continúa, y perdóname que te interrumpí. así El padre es. te preguntó sobre los LGTB. Sí. Sí. Explicar un poquito a... Sí, es una comunidad realmente de seres humanos, de personas que eligen su lesbiana. orientación sexual, LGTB, lesbiana, bisexual, transvesti y homosexual. Entonces, evidentemente que este grupo ya está presente a nivel mundial. Y la agenda que tuvo el Partido Demócrata en el segundo mandato del presidente Barack Obama fue realmente de enviar embajadores con este tipo de afiliación y de movimientos dentro de Estados Unidos, para que América ya vaya adaptándose a lo que ellos llaman el nuevo movimiento o el nuevo grupo social que está Porque eso es una resurgiendo. forma de control de la natalidad. Sí, sí. Es tanto así que incluso ya hay senadores con este tipo de situaciones, ya algunos han declarado que sí, que son parte de, y diputados, congresistas. O sea que nosotros no podemos realmente hacernos ciegos a ese auge que este grupo social está Hay una teniendo. cosa, ya hemos visto más o menos dónde viene esa idea, esa propuesta de esta mujer, ¿no? Pero yo pienso que quizá los televidentes, algunos, quisieran saber cuál es realmente la función de un diplomático en un país, para que veamos si lo que está haciendo ella es correcto o es incorrecto. ¿Cuál es la función diplomático que un país envía a otro? ¿Para qué es que lo envía y cuáles son sus funciones? La diplomacia, que es muy buena pregunta, padre, la diplomacia surge desde los reinados, en la época de los reinados, que ni siquiera se llamaban embajadores, sino enviados. Los reyes enviaban mensajeros hacia otros reinados, donde ese enviado representaba los intereses de ese rey ante ese territorio. Exacto. Los intereses de ese rey. Entonces, a través del tiempo, y claro, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los estados, la Triple Entente, que fueron los estados que ganaron la Segunda Guerra, tuvieron que reunirse y decidir en base a cómo iban a manejarse las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares entre esos países. Y ahí surge lo que es el Congreso de Viena. Viena, una ciudad bastante importante para la diplomacia, en Austria, se realiza este congreso justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y se establece lo que es el código del diplomático. Qué debe hacer un embajador, cómo va a ser, cómo se van a manejar las relaciones diplomáticas entre los estados. ¿Cómo se debe manejar? Cómo se debe manejar. Entonces, ¿qué pasa? El diplomático, cuando es acreditado ante un estado, porque un estado puede rechazar ese beneplácito, cuando es acreditado, este diplomático inmediatamente vela por los intereses y por los nacionales del estado que lo envía. En ese caso, esta señora debe velar por los intereses de los norteamericanos aquí en el país, evidentemente. Claro, esas relaciones diplomáticas emanan ciertos acuerdos de cooperación entre estados, ciertos acuerdos multilaterales, que ya eso es otro acápite de la diplomacia. Pero la función real del embajador es representar a los nacionales, a los intereses del estado que lo envía, el estado que lo envía para su función. Ahora, el estado receptor, que es el estado acreditante, que lo acredita como embajador, el estado receptor lo recibe, le da el beneplácito, realmente es la función y el derecho de él de rechazarlo si quiere. Sí, pero es bueno señalar que la política internacional la manejan los presidentes.
Sí, sí, claro. directamente. El jefe de Estado, o sea, aunque está el canciller, es el jefe de la política internacional. Sí, en este Pues país. no puede en todos los países, el jefe de Estado es el que representa y dirige la política internacional. Miren, yo no quiero dejar, ya este tema lo podemos tener en otro programa, pero en los regímenes democráticos la voluntad popular se manifiesta por medio del voto. Demo quiere decir pueblo, gracia, gobierno del pueblo. Cuando usted a un legislador, usted le da su voto, lo que pasa es que hay que comenzar a educar, y venimos con un segmento de la Constitución. Cuando usted le da a un legislador, valga la redundancia, lo elige, usted le da dando un mandato para que él legisle a nombre de usted. Todo lo que se hace en el Senado o en la Cámara de Diputados, ya usted le ha dado ese mandato a su legislador. Es probable que usted no sepa cuál es el legislador tuyo. ¿Y el suyo? ¿Y el tuyo? Entonces, tenemos que educar en eso. Entonces, ya se acercan algunas situaciones de cambiar ¿cómo se llama? La Constitución. Bueno, cambiarla o no cambiarla es que tú le has dado mandato a un legislador, a tu legislador, para que te represente en eso. Pero lo que yo vi penoso fue esta semana como estos dos distinguidos políticos, aquí dice guerra de la religión. Guerra de la religión. Mira, enfócamelo más. Guerra de la religión. Y es que el amigo Franklin Almeida, amigo mío, está casado con FIFA, hija de doña Bebita. Y el anunciador público, o mejor dicho, el vocero, Marchena, se enfrascan en una discusión. Marchena entiende que los números al presidente de la República le dan una cantidad muy alta en la que el presidente debe continuar dirigiendo los destinos de la nación por la popularidad que tiene. Sin embargo, Franklin Almeida le dice que él está defendiendo eso por el chequecito que tiene. Marchena le contesta que sí, que él lo defiende por el chequecito, pero que él renunció en el año 2007 y se fue con Danilo, el señor presidente, o sea que él no estaba recibiendo el chequecito. Que el que lo está haciendo mal es el amigo Franklin, que cobra 250,000 toletes sin trabajar. Ahí usted saber, 250,000 pesos. Entonces, óyeme, nosotros tenemos que revisarlo. Nosotros tenemos que dejar esos secretarios de Estado sin cartera. Eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Si usted está en política, usted tiene que estar en política. Esos son asuntos que ese tipo de dinero debe ir al área social. Total. ¿Tú sabes cuánta gente aquí pueden resolver su problema con eso? Entonces, que no es el caso de Franklin, y no sé cómo él entró en ese gancho, porque Franklin ha sido un hombre en ejercicio profesional todo el tiempo. ¿Cómo entra en esa situación? Pero Franklin no va a dejar pleito, y recuerdo en una ocasión que estaba también francado con Euclides Gutiérrez Félix. Qué pena que la política y ustedes los jóvenes, que son los que tienen que empoderarse, estén permitiendo que ese tipo de cosas estén pasando. ¿Cómo tú lo ves eso? Vamos a ver. Entiendo que ahí se ve una desvirtuación totalmente de lo que es la política de Estado. Primero, el mismo vocero del gobierno le dice a Franklin Almeida que está cobrando un cheque como ministro de Estado sin cartera. Hay una guerra de todos contra todos ahí. Cuando el jefe de él, que es el portavoz, fue quien lo nombró. No, pero espérate. No. Porque él le está diciendo, porque el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Él está diciendo que él está defendiendo
al presidente de la República porque él le dan un chequecito. Y entonces él le dice, bueno, yo tengo un chequecito, pero a mí me pagan, yo trabajo, yo vengo todos los días. Malo eres tú que cobra 250,000 pesos sin trabajar. Pero indirectamente le está haciendo una acusación al jefe de Estado. No, porque el jefe de Estado, y de eso vamos a hablar, cada quien es responsable de sus hechos. Tú trabajas en una institución que no tengo por qué decir, y tú llegas todos los días. El director, el jefe tuyo inmediato no tiene que ver con la conducta tuya. Tú como ciudadano, tú tienes que responder por ese dinero que a ti te están pagando y realizar una labor que vaya acorde con lo que a ti te pagan. Doctor, ¿y cómo situamos entonces el caso que aconteció hace algunas semanas, que el señor presidente mediante decreto nombra a un personaje para X posición y estaba en la cárcel? ¿Qué significa? Que quizás el consultor jurídico no siguió quizás ese currículum, no se dio cuenta que ese personaje no estaba caminando en la luz, sino en la oscuridad, y lo nombró. Entonces, aquí hay una situación que yo pienso que tendríamos que, no soy yo el más indicado para decirlo, Le digo, pero yo pienso que hay que clarificar las cosas. Yo presidente, yo superior, yo no puedo nombrar a un tipo de director que está en la cárcel o que está con cierto cuestionamiento. sí, No pero puedo. ahí el senador porque todo es político, senador muy activo, Wilton Guerrero. que inclusive se puso a hablar de Hipólito y se tuvo que quedar callado. Donde digo Diego, porque aquí le gusta fabular mucho. Sí. Y ese señor le gustó, parece que la prensa en su campo no la veía mucho. Y ahora él cada vez que le prenden una cámara se vuelve loco. Senador de Baní. Que por cierto le cerraron las tiendas en estos días, pero ya se puso al día, ya pagó Los impuestos. Ya pagó los impuestos. Entonces, el asunto es lo siguiente. Él es que le recomienda como activista a esa persona al presidente. Se supone que si un senador, ¿verdad?, recomienda a una persona, debe haberla depurado, porque él es el senador de la provincia. Yo quiero tirarle al consultor jurídico, le han llevado eso, hasta esto. Ahora, ¿qué le faltó a él? Investigar. Sí, bueno, se debe investigar. Claro. Pero eso se ha dado siempre. Eso se ha dado cuando Trujillo, eso se ha dado cuando Balaguer, eso se dio cuando Salvador Jorge Blanco, eso se dio cuando... En todos los gobiernos han nombrado siempre gente que tienen una conducta reprochable y dudosa. Le preguntaba yo a un político, ¿cómo tú andas con ese equipo de gente sinvergüenza? Y me dijo, es que con los buenos no se gana. Tenemos que tener los malos. Y ese es el problema por lo cual ustedes tienen que empoderarse. Pero el asunto de ahora, Leonel Fernández, vamos a traerlo al tapete, que fue presidente medio agayú. Pues si usted fue presidente 3 veces ya, estése tranquilo ya, póngase a escribir, que usted es un intelectual. Pero él quiere ser presidente de nuevo. O sea, fue presidente 3 veces de la República. 3 veces de la República. Y quiere ser presidente de nuevo. Porque estos jóvenes no dan para presidente. Él es un emperador que él tuvo una luz que el Señor le dijo que él es el único que puede ser presidente de la República. Entonces eso no puede ser. Pero el país tenemos que revisarlo. Los amigos del ADP que ahorita nos van a continuar. Resulta que el ministro de Educación quiere que se haga un concurso para elegir a la persona que tienen condiciones para ocupar una función. Y el ADP no quiere. Óyeme, que un concurso que nos evalúen a nosotros 3. Y el mejor va a de ser. nosotros 3, digo nosotros 4, que el maestro eres tú, el que tenga las mejores condiciones, salga. No, pues el ADP no quiere. Que no se me pongan bravos porque ellos son los que vienen ahorita. Entonces, así no puede ser. Una nación así no se puede manejar. Una nación se tiene que manejar sobre la base de los principios. De la institucionalidad. Por Claro, encima claro. de todo. Retomemos, por ejemplo, el problema migratorio. La semana pasada, o esa semana, ¿verdad? El viernes pasado,
surge el tema, por ejemplo, el tema de la migración. El presidente va a mandar a la frontera 1000 uniformados militares, con drones, helicópteros y vehículos de tierra para velar por la seguridad de la frontera, de los límites. Mi pregunta es, ¿eso responde a una cantidad de agua que se le va a tirar a un fuego para apagarlo? ¿O va a ser un proyecto que se va a elaborar para establecer entonces que se instituya, se institucionalice, que la frontera dominicana y haitiana hay que cuidarla? Si mandan 1000 uniformados, supuestamente habrá dónde alojar a esas personas. Y que yo sepa, los destacamentos que existen en esa zona son generalmente destacamentos que hizo Trujillo. Sí, pero Entonces, ahora, ¿dónde van a alojar? ¿Qué estructura hay allí? las Fuerzas Armadas regularmente, eso se llaman planes de contingencia rápida. Sí, pero que tienen las condiciones para hacerlo. Lo que tendrán que buscar son los recursos. un país no puede moverse simplemente a salto de matas. No. Tiene que ser una cosa pensada, proyectada. Una estrategia. Y eso estrategia, estaba- no política. inventada. lo No, loco. pero espérense, eso estaba ya en proyecto, porque ya por la frontera no es el simple haitiano que viene a trabajar. Por ahí vienen drogas, por ahí vienen armas, Todo, por por ahí eso. viene de todo. Precisamente por eso hay que hacerlo. Entonces, hay planes, lo que pasa es que los adelantaron, pero hay planes que hay que ponerlo en ejecución. Pero que venga antes de las calendas griegas. Ese es un problema que siempre se ha dado aquí. Que, nada, cura mi herida, señor. Cura Ahora mi sí, herida, eso. Yo tengo... Yo creo que sí. cúrala, Yo creo cúrala. que sí. Solo él. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer y los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús. Padre, el programa ya terminó. ¿Qué vamos a hacer? Qué rápido, caramba. Pocos Pero minutos. vamos a terminar siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero en el día de hoy también pedimos que usted, en la bendición, hoy tiene convención un nuevo partido político, Sí, el PRM, que todo salga bien. lleno de amor, lleno de paz y lleno de tranquilidad, porque eso va a ayudar a la democracia. Así es. Así que recibimos la bendición. Los cristianos estamos llamados no a caminar en la oscuridad, sino en la luz, como Jesús, a ser luz. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buen domingo. Una luz y los
oscuridad, un arroyo de agua viva, un cantar a la esperanza quiere ser tu iglesia.